Para ser francos, el Perú es una verdadera decepción, murmuraron Ernst y su esposa en el andén de la estación central de Lima. Para ellos, que venían del país más estricto del mundo con el tiempo, los medios de transporte como el tren de alta velocidad del Perú deberían haber sido poca cosa en comparación. Sin embargo, a las 9 en punto de la mañana, lo que presenciaron fue un tren bala partiendo con una puntualidad cronometrada al segundo, tal como dictaba el horario. Aunque supuestamente habían llegado a la hora de salida, ¿por qué las puertas ya estaban cerradas? Ernst interrogó a un asistente de estación, pero la respuesta que recibió anuló por completo su sentido común. ¿Qué fue lo que los frustró tanto? Esta es la sorprendente historia de una pareja que vino del país más puntual del mundo y terminó reconociendo su derrota ante el sistema ferroviario peruano. En un tranquilo pueblo de San Galo, Suiza, vivían Ernst y Milena, una pareja de jubilados de unos 60 años, fanáticos de los ferrocarriles, que buscaban su próximo destino de viaje. Un día, una revista que Ernst tenía en la mano publicó un artículo que le llamó la atención. El tren de alta velocidad del Perú parte con precisión de segundos. Incluso si se retrasa un solo segundo, se emite un anuncio de disculpa. Al leer ese párrafo, Ernst no pudo evitar soltar una risa burlona. Estos peruanos exageran demasiado. Pareciera que quieren hacer ver que todo funciona como un reloj suizo, o mejor dicho, como un robot. A su lado, su esposa Milena asintió con la cabeza. Los ferrocarriles suizos también son muy precisos. Es solo que los peruanos se están echando demasiadas flores, ¿no crees? Su confianza tenía fundamento. Suiza es uno de los países más puntuales del mundo. Si un tren se retrasa un minuto, las quejas llueven a cántaros y las compañías ferroviarias se rompen la cabeza emitiendo certificados de retraso. Especialmente en los trenes de larga distancia que conectan ciudades, la operación puntual se considera la piedra angular de la confianza social. Para una pareja que ha vivido en ese entorno, la afirmación de que los ferrocarriles peruanos eran más precisos que los suizos resultaba difícil de creer. Pensaron que no era más que una estrategia de marketing para crear una imagen de Perú moderno. Lo miraron con desdén. ¿Precisión de segundos? ¡Qué exageración! ¿Cómo va a ser posible algo así? En el rostro de Ernst se dibujaba orgullo y superioridad. Estaba convencido de que los ferrocarriles de su país, Suiza, eran los más eficientes y racionales del mundo. Suiza tiene un sistema flexible que se adapta a la vida real. Vamos a ver qué tan cierto es, dijo con un tono condescendiente. La pareja decidió ir a Perú no solo para hacer turismo, sino para verificar si los trenes peruanos realmente superaban a los suizos. Se podría decir que viajaron con una actitud de auditores hacia el Perú. Este viaje, más que por respeto a la cultura andina, tenía una intención oculta. Vamos a probar si es verdad que son tan bravos como dicen. Una semana después, se dirigieron al aeropuerto de Zúrich. En el aire frío del invierno, Ernst y Milena llevaban en sus corazones una mezcla de expectativa y superioridad. El destino era Perú, ese lugar que afirmaba ser más quisquilloso con el tiempo que su propio país. Iban a verlo con sus propios ojos. Al llegar a Perú, lo que más querían probar era, por supuesto, el tren de alta velocidad. Eligieron específicamente la ruta clásica de Lima a Cusco. La hora de salida, los asientos, el transbordo, todo había sido confirmado de antemano. Mientras lleguemos al andén a la hora de salida, deberíamos alcanzarlo. De eso estaban completamente seguros. Porque en Suiza, eso es sentido común. Al aterrizar en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, Ernst miró a su alrededor con la mirada afilada de un fiscal, buscando algo que criticar. Examinaba todo con ojos severos. En el momento en que cruzaron la sala de llegadas, lo que apareció ante sus ojos fue una multitud que iba y venía de manera ordenada, y carteles llenos de un español con modismos locales que les resultaban ajenos. Ernst comenzó a poner peros de inmediato. La letra es muy chica. La combinación de colores no es amigable. Apenas llegó, esa fue su evaluación de la señalización del Jorge Chávez. A su lado, Milena no parecía sorprendida, simplemente asintió. Porque este viaje, desde el principio, estaba programado para ser una decepción. Verificar con sus propios ojos si el mito ferroviario peruano era verdadero o falso, pero con la premisa de que el resultado demostraría que no era gran cosa. Para ellos, esta visita a Perú no era para conmoverse, sino una misión para juzgar con frialdad. Ernst caminaba arrastrando su maleta y chocó con la espalda de alguien. Frunció el ceño al instante. Sin embargo, al mirar atrás, el joven con el que chocó asintió de inmediato, dijo un sincero disculpe, caballero, y se dio la vuelta para irse. Al menos son educados.
Aunque Ernst dijo esto, su tono era como el de alguien que pone una nota, otorgando a regañadientes algunos puntos. Sin embargo, el transporte desde el aeropuerto fue inesperadamente fluido. Siguiendo las indicaciones de transbordo, subieron fácilmente a la línea del metro conectada al terminal. Los boletos se compraban fácilmente en las máquinas automáticas y no había ningún aviso de retraso. Ni siquiera necesitaron pedir ayuda a nadie. Para ella, que quería criticar la falta de consideración de los peruanos, todo iba demasiado bien. Qué aburrido, se le escapó decir sin querer. Milena soltó una risita. ¿Qué pasa? ¿Querías experimentar más caos? No, es que pensé que habría algún inconveniente. No, respondió Ernst un poco avergonzado. Después de hacer el check-in en el hotel, los dos salieron a caminar por las calles de Lima. Miraflores estaba lleno de gente, pero había un alboroto organizado. Orden dentro del caos. Esa fue su primera impresión. Poco después, entraron en una pequeña cafetería en Barranco. El café que pidieron fue servido con delicadeza en pocos minutos. Ernst levantó una ceja. ¡Qué rápido, al toque! Y la leche y el azúcar están colocados simétricamente. Su mirada ya no era crítica, sino que empezaba a buscar si había algún defecto. De repente, Milena preguntó, ¿estás un poco molesto? No lo sé. Parece que no hay nada de qué quejarse, al contrario, me siento incómodo. Hasta empiezo a dudar si el problema soy yo, respondió Ernst ladeando la cabeza y balbuceando. Él, que se enorgullecía de su rigor como suizo y creía tener una profunda obsesión con la estética del tiempo y el orden, tras solo unas horas en Perú, sentía que estaba rozando una atmósfera de precisión que superaba todo eso. Bueno, mañana es el plato fuerte, dijo mirando su reloj. Déjame ver qué tan puntual es realmente ese tren de alta velocidad. Milena solo sonrió con amargura ante las palabras de su esposo y no dijo nada más. Esa noche, las luces de neón de la ciudad vistas desde la habitación del hotel parpadeaban en orden, y los movimientos de la gente cruzando las avenidas no tenían nada de superfluo. Ernst miraba por la ventana, pensando distraídamente que quizás este lugar realmente vivía en orden. Todavía no estaba listo para admitir tal sentimiento. Pero, ciertamente, algo empezaba a tambalearse ligeramente dentro de él. A la mañana siguiente, Ernst desayunó algo ligero en el lobby del hotel, con el corazón lleno de expectativas por el viaje en tren que se avecinaba. El destino era Cusco. Finalmente, había llegado el día de abordar el símbolo de los ferrocarriles peruanos que tanto esperaba. La noche anterior, Ernst había confirmado el horario repetidamente en su smartphone. El tren que planeaban tomar era el servicio hacia el sur que partía a las 9 en punto de la mañana. Pensó, si el tren sale a las 9, con entrar por los torniquetes 15 minutos antes y tardar 10 minutos en llegar al andén es suficiente. Este juicio se basaba completamente en su concepto suizo del tiempo. En Suiza, la hora de salida se refiere al momento en que se cierran las puertas. Mientras llegues al andén antes de eso, generalmente puedes subir. Además, un error de unas decenas de segundos está dentro del margen de tolerancia. Subir al tren con las justas es algo natural. Él estaba convencido de ello. Milena estuvo de acuerdo con Ernst y propuso, ya que estamos en Perú, compremos algo de comida para el camino, tal vez un sándwich de chicharrón. Aunque la pareja llegó temprano a la estación central, a las 8:40, gastaron ese tiempo extra vitrineando en las tiendas dentro de la estación. El empaquetado orientado a extranjeros ha aumentado, ¿no? Se nota que es una estación bien organizada, comentaron. Mientras decían esto, paseaban por la estación con actitud de turistas. Se olvidaron del tiempo eligiendo la comida criolla para llevar, la Inca Kola, e incluso se pusieron a mirar recuerdos de alpaca. Cuando volvieron en sí, las agujas del reloj ya marcaban las 8:57. Ya es hora de ir al andén, dijo Ernst con calma, y la pareja finalmente pasó por los torniquetes electrónicos. Caminaron hacia el andén del tren de alta velocidad confirmando el mapa de la estación. Tras bajar las escaleras mecánicas, llegaron al andén a las 8:59. Ernst, pensando que aún tenía tiempo de sobra, tiró una botella de agua a medio terminar en el tacho de basura al final del andén. Hizo incluso este movimiento con total parsimonia. Sin embargo, en ese preciso instante, sonó la melodía de salida del tren. A continuación, el anuncio que salió de los altavoces hizo que un escalofrío recorriera la espalda de ambos. Atención, este tren está a punto de partir. El tren, detenido en el andén, cerró sus puertas apenas unos segundos antes de que ellos aparecieran frente a él. Y luego, silenciosa y fluidamente,
comenzó a moverse. ¿Ese no es nuestro tren? Cuando Milena habló, la cola del tren ya estaba a punto de desaparecer por el otro extremo del andén. ¿Se han equivocado? Llegamos a tiempo, ¿por qué ya salió? Confundido, Ernst cuestionó a un asistente de estación que estaba cerca. Vinimos para tomar el tren de las 9, ¿por qué se ha ido ya? El asistente respondió con calma y serenidad, 1000 disculpas, señor. El tren de las 9 con destino a Arequipa cerró sus puertas a las 8:59 con 50 segundos, y partió exactamente a las 9 en punto según el horario. En ese momento, el rostro de la pareja se puso pálido al instante. Un ferrocarril que opera por segundos. Ernst miró fijamente el suelo del andén y suspiró. Levantó la cabeza y movió lentamente la mirada hacia el reloj de la estación y los paneles electrónicos. Allí estaba marcada la hora en la que él había confiado ciegamente. Exactamente las 9 en punto. Justo a las 9. Murmuró en voz baja, lleno de confusión e ironía. Ciertamente, era una precisión de segundos. Pero en ese momento, a sus ojos, eso se convertía en una frialdad que abandonaba a los pasajeros. Ese tren de alta velocidad se alejó frente a ellos sin dudarlo. No fue un minuto antes, ni 30 segundos antes. El hecho de que se pusiera en movimiento en el instante en que la aguja marcó las 9 era de una rigurosidad tal que escapaba completamente a su imaginación. A su lado, su esposa Milena también guardaba silencio, con los brazos cruzados. No dijo nada, solo ajustaba su respiración en el aire fresco de la mañana. Esto es demasiado rígido. Había gente en el andén, ¿por qué no esperan un poco? Dijo Ernst como hablando consigo mismo, con palabras cargadas de una ira que no tenía dónde desahogar. Esto es como si lo manejaran robots, no toman en cuenta a las personas en absoluto. Milena miró a su esposo, pero no supo qué responder. Ernst, incapaz de contener su enojo, continuó, en Suiza, el momento en que se cierran las puertas y la hora de salida son casi simultáneos. ¿Y si el conductor ve que viene un pasajero corriendo? A veces espera un poco. Eso es flexibilidad. ¿A esto le llaman exactitud? ¿No es solo un procedimiento mecánico? En su voz, más que ira, se notaba un orgullo herido. Como suizo, su orgullo por la puntualidad, esa autoestima, parecía romperse ruidosamente frente a sus ojos. Para ser honestos, es una verdadera decepción. En ese tono se mezclaban el arrepentimiento y la frustración. En las vías frente a ellos ya no había rastro del tren, solo quedaba el andén silencioso y el panel electrónico anunciando el siguiente tren. La ira de Ernst aún no se calmaba. La insatisfacción por el tren que partió ante sus ojos hervía en su interior. Pero justo entonces, el asistente de estación de antes dio un paso adelante, asintió cortésmente y comenzó a hablar, lo siento mucho, señor. La hora de salida del tren se refiere al momento en que el tren comienza a moverse. Por lo tanto, debemos cerrar todas las puertas decenas de segundos antes de la salida para completar la confirmación de seguridad. Su tono era plano, pero no frío. Era simplemente la voz de alguien que transmitía con sinceridad las reglas establecidas. ¿Es necesario tanto apuro? ¿Qué cambia esperar unos segundos? No importa si hay pasajeros que no alcanzan a subir, Ernst no pudo evitar alzar la voz. Sus palabras estaban llenas de fuerza, la emoción había superado a la razón. El asistente hizo una pequeña pausa y continuó con un tono suave pero firme. Consideramos que retrasarnos por una sola persona causaría molestias a todos los demás pasajeros. Esta explicación era correcta en teoría, una lógica perfecta. Pero Ernst no podía aceptarla de inmediato. En su mente, la premisa de que el ferrocarril es algo con cierta flexibilidad finalmente comenzaba a derrumbarse. Esa obsesión por la exactitud humana que había profesado durante años en Suiza era también su propia identidad. ¿Esta es la forma de hacer las cosas en Perú? Finalmente habló, y su voz ya no era de ira, sino un murmullo impotente. Milena, que observaba en silencio a un lado, bajó la mirada al escuchar la explicación. No habíamos escuchado sobre esto. Nadie nos lo dijo, su voz temblaba débilmente. El asistente continuó, en Perú, la precisión al segundo está ligada a la confianza de todos los pasajeros. Por eso, incluso si hay pasajeros que no logran subir antes de la salida, el tren nunca espera. Al contrario. Un retraso de unos minutos podría desordenar la agenda de otros cientos o miles de personas. La expresión de Milena comenzó a vacilar. Pero en el interior de Ernst aún quedaba lucha, una resistencia ardía en su pecho porque sus valores no aplicaban aquí.
¿Es este un país tan despiadado?, le soltó a su esposa. El asistente, sin embargo, indicó cortésmente: lamentamos profundamente los inconvenientes. Si desean tomar el siguiente servicio, yo los guiaré con gusto. A pesar de recibir la descarga de frustración, el asistente nunca alzó la voz, respondiendo siempre de manera calmada y respetuosa. Esa actitud no tenía la frialdad del trámite burocrático, sino que destilaba consideración. Esa sinceridad sorprendió a Milena. Por otro lado, Ernst seguía repitiendo en su cabeza: pero si llegamos a la hora de salida. Ya no encontraba palabras para refutar, así que solo pudo seguir al asistente en silencio. Unos minutos después, la pareja estaba nuevamente en el andén del tren. No había rastro del tren que deberían haber tomado hace poco. Ernst miraba distraídamente a lo lejos, hacia las vías. El andén estaba tranquilo. Pero no era que no hubiera sonido. El anuncio del siguiente tren por los altavoces, la suave melodía de llegada sonando en el andén, el sonido del carrito del personal de limpieza impecablemente uniformado. Todo funcionaba sin fallar un segundo hacia el siguiente objetivo. Se siente como si solo nosotros hubiéramos sido expulsados del engranaje, ¿no? Milena murmuró para sí misma, pero Ernst ya no tenía energía para responderle. Miraba el suelo bajo sus pies. En ese mismo lugar donde estaba parado, hace unos minutos, otra persona debió haber subido al tren programado. Pero ahora solo estaban ellos, completamente fuera de ese flujo, como si se hubieran convertido en existencias que no figuraban en el horario. Ernst se quedó pasmado en el andén. Y allí notó algo. ¿Por qué nadie se enoja? ¿Por qué nadie hace escándalo? Debería haber otros pasajeros en el andén, pero nadie alzaba la voz. Tanto el personal como los otros pasajeros caminaban tranquilamente hacia el siguiente tren. ¿Es que aquí no existen las emociones, o es que llegar tarde ni siquiera vale la pena mencionarlo? Al pensar esto, Ernst lo entendió de repente. Aquí, el orden está por encima de las emociones individuales. No es frialdad, sino que funciona como un lenguaje para proteger a todos por igual. Por eso nadie grita, nadie protesta, todos actúan como si estuvieran protegiendo su propio tiempo. ¿Qué es lo que nosotros creíamos que era la puntualidad? La frase de Milena atravesó el corazón de Ernst. Sí, la puntualidad que ellos conocían, al final, incluía un sentido del tiempo con margen de tolerancia. Un pequeño error era inevitable. Si veían a un pasajero correr, el conductor a veces hacía un guiño y esperaba. Los ferrocarriles suizos tenían esa flexibilidad humanizada. Por eso, él siempre había creído que la operación al segundo de Perú no era más que un eslogan publicitario. Pero la realidad era diferente. Aquí, la frase al segundo no era palabrería, era la pura verdad. La hora de salida es igual al instante en que se empieza a mover. Antes de eso, todas las puertas ya están cerradas y la confirmación de seguridad completa. Ernst quiso decir algo, pero las palabras no salían. En el andén frente a él, no había objeto de su ira ni margen para refutar. Lo único que existía era la realidad aplastante de que ellos, como pareja, habían sido dejados atrás. El asistente no los despachó con frialdad. Al contrario, desmanteló sus argumentos uno por uno de manera plana, precisa y respetuosa. En Perú, la hora de salida del tren se refiere al momento en que el tren comienza a moverse. Por lo tanto, las puertas se cierran decenas de segundos antes. Solo esa explicación sacudió desde los cimientos el sentido común de Ernst. Respiró hondo. En su rostro apareció una expresión de derrota pacífica. Pensé que venía de un país estricto con el tiempo, pero resulta que Perú está en otro nivel. Esta frase que logró pronunciar con dificultad ya no estaba dirigida a nadie, era solo una confesión ante su propio orgullo destrozado. Milena, que había permanecido en silencio a su lado, no cambió su expresión al escuchar a su esposo. Solo miraba el boleto en su mano. Ella también había recibido el impacto en su interior. Pero al ver a su esposo admitir la derrota con sus propios labios, sintió un ligero alivio en algún rincón de su corazón. Milena no se había dado cuenta de la precisión peruana desde el principio. Pero, tras presenciar la conversación con el asistente y enfrentar el hecho de haber perdido el tren, él fue quien cambió su mentalidad más rápido que nadie. Y ahora, ese esposo que no podía cambiar de parecer, finalmente inclinaba la cabeza ante la realidad. ¿Y nosotros que creíamos ser los ciudadanos más estrictos del mundo con el tiempo, ah? Cuando Ernst dijo eso, Milena finalmente levantó la cabeza. Ya, déjalo así, viejo. En Perú, cumplir con el tiempo seguramente no es lo que nosotros pensábamos. Al escucharla,
El rostro de Ernst se contorsionó levemente. Quizás en algún lugar de su corazón aún quedaba el deseo de refutar. Pero en el panel frente a sus ojos, la realidad se actualizaba fríamente, sin permitirle ninguna emoción. El siguiente tren era a las 10:12. Ya no quedaba ningún registro del tren que perdieron. Ernst sonrió levemente. No era una risa de autodesprecio, incluso tenía un toque de frescura. Milena, al verlo así, sonrió levemente. Nuestro viaje recién empieza ahora, ¿no? Finalmente comenzaban a comprender. La precisión al segundo de Perú no era una frialdad que abandonaba al pasajero, sino una gentileza extrema para tratar a todos por igual. A las 10:12 en punto, sonó el anuncio notificando la llegada de su tren. Ernst y Milena se levantaron silenciosamente de la banca del andén. La frustración y el sentimiento de derrota que los ataban hace poco parecían haberse aliviado un poco. Bueno, ya no cometeremos el mismo error. Cuando Ernst dijo esto, la comisura de sus labios subió ligeramente. Unos minutos después, el tren de alta velocidad se deslizó hacia el andén no solo a tiempo, sino con una precisión de segundos. La carrocería se detuvo silenciosamente con su elegante forma aerodinámica como si nada hubiera pasado, y las puertas se abrieron con naturalidad. Estamos perdonados. Ese movimiento perfecto les hizo sentir eso. El piso brillante del vagón y los asientos alineados, todo estaba envuelto en silencio. El transporte público peruano no permitía ni un milímetro de descuido ni siquiera dentro del vagón. En el instante en que se sentaron, la pareja intercambió miradas. La irritación y frustración que sentían hace un momento habían desaparecido. En su lugar, había un respeto abrumador. ¡Qué impresionante! Esto es prácticamente arte, ¿no? La esposa susurró. El esposo pensó un momento y respondió, más que arte, diría que es una especie de religión o fe. No se mueve, es silencioso, y aunque va rápido no da miedo. Los trenes suizos no son malos en absoluto, incluso se jactan de estar entre los mejores del mundo. Pero el tren peruano tenía una precisión que trascendía la voluntad humana. No era una indiferencia que excluía a la humanidad. Al contrario, era un conjunto de gentilezas ajustadas meticulosamente para no molestar a miles de personas por el error de una sola. Precisamente porque no se adaptaba a cada individuo, les daba a todos una oportunidad igualitaria. La pareja finalmente comenzaba a sentir esto en carne propia. Poco después, sonó el anuncio del jefe de tren en el vagón. Este tren llegará a Cusco puntualmente. Al escuchar esa voz, los dos se miraron y sonrieron. Puntualmente, caramba. El esposo murmuró, y en sus palabras ya no había arrepentimiento ni sarcasmo. En su lugar, había un pequeño orgullo de pensar hoy quizás hemos madurado un poco. El tren de alta velocidad del Perú no era solo un medio de transporte rápido y preciso. Para ellos, eso en sí mismo era una cultura. Desde el asiento de atrás llegaba un murmullo suave de conversación. Fuera de la ventana fluía el paisaje. Dentro del vagón había gente leyendo tranquilamente, mirando sus celulares, durmiendo. Todos aceptaban esa precisión como algo natural. Entonces Ernst se dio cuenta de que esta precisión no era el esfuerzo de una sola persona, sino un valor compartido por toda la sociedad. Este tren viaja impulsado por la confianza, no, le dijo la esposa nuevamente. El esposo asintió en silencio. La melodía que escucharon en el andén finalmente llegaba a sus oídos ahora. Mirando el paisaje que pasaba por la ventana, Ernst pensó en silencio, no solo perdimos un tren. Fue el momento en que sus valores tocaron algo más grande. Milena miraba el perfil de su esposo. Su expresión era tranquila, ya sin la irritación de antes. Hemos tenido una experiencia maravillosa, dijo ella, y Ernst asintió levemente. Sí, aunque fue una experiencia dolorosa, fue necesaria. El tren se dirigía a Cusco a 300 kilómetros por hora. Dentro del vagón no se sentía esa velocidad en absoluto. Solo eran transportados silenciosa, precisa y puntualmente hacia su destino. Fuera de la ventana, el paisaje peruano fluía. Y en sus corazones, también fluía algo nuevo. No era frustración, sino una nueva perspectiva. Unos días después, Ernst y Milena regresaron a Suiza. Al aterrizar en el aeropuerto de Zúrich, el aire de la ciudad era tan fresco como siempre. Pero el paisaje que se reflejaba en los ojos de la pareja parecía algo diferente al de antes. El fin de semana que regresaron a su pueblo de San Galo, Ernst se reunió con su viejo amigo Renate. Eran compañeros fanáticos de los trenes desde la época de estudiantes y aún se reunían varias veces al año para ir a exposiciones de trenes a escala. Entonces, ¿qué tal los ferrocarriles de Perú?
¿Es verdad la leyenda de la precisión al segundo? A través de la mesa de la cafetería, Renate preguntó con un tono ligeramente burlón. Ernst guardó silencio un momento, mirando el café que se enfriaba en su taza. Sí, es verdad. Supera la imaginación. Oh, Renate se inclinó hacia adelante. Perdimos el tren bala. Llegamos al andén a la hora exacta, pero las puertas ya estaban cerradas. El tren partió puntualmente a las 9. Nosotros pensábamos, ¿por qué si llegamos a tiempo? Sonrió con amargura. Pero en Perú, la hora de salida es el instante en que el tren se mueve. Las puertas se cierran antes de eso. Estábamos completamente equivocados. No, mejor dicho, lo subestimamos. Renate guardó silencio un momento y luego se echó a reír. Ja, eso no suena a ti. No esperaba que usaras la palabra, perder, o, no alcanzar. Para ser honesto, me dio mucha rabia. Incluso me puse a discutir con el asistente de estación, dijo Ernst con una sonrisa irónica. Pero él solo me explicó con calma que la precisión al segundo es la verdadera igualdad para todos los pasajeros. En ese momento, no pude refutar nada. Renate recuperó la seriedad y asintió lentamente. Ya veo. Es la primera vez que te escucho hablar así. Tú, que eres tan orgulloso, admitiendo una derrota. Por eso mismo, me parece admirable. Gracias. Una sonrisa tranquila apareció en el rostro de Ernst. En ese momento, su smartphone vibró suavemente. Era un mensaje de Milena. Quiero escribir sobre eso en las redes sociales. Quiero transmitir lo que sentimos de verdad al mundo. Ernst dirigió su mirada instantáneamente hacia afuera de la cafetería. El reloj del pueblo daba la hora con precisión. Pero lo que flotaba en su mente era aquel andén silencioso de la estación central de Lima. Porque eso, para nosotros, fue el comienzo de un nuevo entendimiento. Renate preguntó con curiosidad, ¿pasó algo interesante? Es solo que siempre creí vivir en el país más estricto del mundo con el tiempo, Suiza. Quien realmente me hizo enfrentar el tiempo fue Perú. Después, publicaron el registro de su viaje junto con esa experiencia en Perú en las redes sociales. Sin fotos, ni videos. Solo narraron lo sucedido con palabras. Era la historia de alguien que se creía del país más puntual y terminó rindiéndose tras subir al tren peruano. Lo escribieron tal cual. Llegamos al andén a la hora de salida, pero las puertas ya estaban cerradas. Nos enojamos. Nos sentimos tristes. Pero eso fue solo porque nuestra percepción era ingenua. La precisión de Perú es una cultura de confianza construida sobre la consideración hacia las personas y el orden de toda la sociedad. Cuando nos dimos cuenta de eso, supimos cuán arrogantes habíamos sido. La publicación se volvió viral al instante. Era casi como un cortometraje. Un hermoso fracaso. Qué actitud tan humilde, excelente, llovieron comentarios así, y en un abrir y cerrar de ojos superó los 30.000 me gusta. Incluso hubo respuestas de trabajadores ferroviarios y viajeros de otros países. ¿En Perú ser puntual no significa salir un poco tarde? Sorprendente. Yo también tomé ese tren una vez, entiendo un poco lo que dicen. Se siente como estar dentro de un reloj. Cada comentario tocaba profundamente sus corazones. Ernst pensó de nuevo que, en aquella mañana en Lima, si le hubiera gritado al asistente y hubiera rechazado ese orden, no habría tenido esta comprensión ni este crecimiento. De vuelta en Suiza, los trenes también llegan a tiempo. Pero no pueden traer el significado de esa precisión silenciosa. Por eso, no querían que aquel viaje en el tren de alta velocidad terminara solo como un simple traslado. Bueno, la próxima vez que vayamos a Perú, tomemos el tren de nuevo. Esta vez llegaremos 5 minutos antes al andén, bromeó su esposa riendo. Sí, iremos 10 minutos antes, respondió Ernst también riendo. Para ellos, el tren de alta velocidad del Perú no fue el lugar donde fracasaron ante el muro del tiempo. Al contrario, fue el punto de partida donde su sentido común se sacudió y nacieron nuevos valores. Ambos miraban las vastas montañas suizas por la ventana, comenzando a soñar con su próximo viaje. Unas semanas después, Ernst leía el periódico matutino en la cafetería del pueblo como de costumbre, y sin querer dirigió su mirada hacia la ventana. En el instante en que la campana de la iglesia tocó las 9 en punto de la mañana, la imagen de aquel andén en Lima apareció en su mente. Un orden silencioso, preciso y nada frío. La precisión al segundo que experimentó en Perú, para él, ahora ya no era solo sorpresa,
sino que se había transformado en respeto grabado en el fondo de su corazón. Finalmente comenzó a darse cuenta de que el acto de cumplir con el tiempo no es solo seguir una regla, sino una cultura de respeto hacia los demás. Cuando el tren de Zúrich llegaba un minuto tarde a la estación, él, que antes habría fruncido el ceño, ahora pensaba tranquilamente, ¿qué harían los peruanos en este caso? Pensó que seguramente mantendrían la calma y la compostura. Y descubrió que lo que realmente había cambiado era su propia actitud frente al tiempo. El reloj que se veía desde la ventana de la cafetería seguía avanzando hoy como siempre. Pero la mirada de Ernst hacia esas agujas ya era diferente a la de antes. Un día, Milena le dijo a su esposo, «Oye, quizás el haber perdido ese tren no fue solo una casualidad». Ernst bajó su taza de café y miró a su esposa. «¿A qué te refieres?» «Si hubiéramos tomado ese tren, no habríamos aprendido nada. Solo habríamos pensado que chévere es el tren de Perú y ahí habría terminado todo». Al escucharla, Ernst asintió en silencio. «Tienes razón. Precisamente porque tuvimos ese fracaso, pudimos reflexionar sobre nosotros mismos». Recordaron ese día innumerables veces. La frustración en el andén, la explicación plana del asistente, y el momento en que su sentido común colapsó, todo eso ahora estaba grabado en sus corazones como una experiencia irreemplazable. Creían venir de un país estricto con el tiempo, pero la dimensión de Perú era totalmente diferente. Esta experiencia para ellos no fue solo un accidente. Fue un viaje que les hizo sentir en carne propia que el sentido común que consideraban obvio, a veces no aplica en el mundo. Fuera de la ventana, el tiempo fluía silenciosamente sobre el paisaje suizo. Ernst recordó una vez más aquel andén de la estación central de Lima. Y luego,